Nuevo bloque en La Tecla, la charla de Pachi con Agustín Ferrer, asesor económico. Hablan de distintos temas que tienen que ver con la economía, entre ellos la actualidad del campo y de la industria. Compartimos la entrevista. Impacta a todos, pero hay sectores que tienen mucha más espalda y hay sectores que verdaderamente luego de de varias sequías, porque bueno, esta fue la más grave, pero venimos de una racha que no es tan positiva para el sector agropecuario. El año pasado, que logró recomponerse un poco, este año vuelve con un clima que sigue mostrando todavía cierta incertidumbre y que no muestra mismos rendimientos en las distintas partes del país, y sumado a eso los precios internacionales, que ahí uno no podría echarle la culpa al gobierno respecto de qué es lo que sucede. Eso te toca o no te toca. Hay veces que te tocan precios internacionales muy buenos y se generan rentas extraordinarias, y hay momentos en los cuales se trabaja casi con lo justo. Pero sí en la modificación de las retenciones, en el precio del gasoil, subsidiar el gasoil, que es el más caro del Cono Sur. Bueno, ahí tenés políticas económicas, y el gobierno se encuentra ante, no es tan sencillo, se encuentra ante, como todo, determinadas problemas a la hora de tomar determinadas decisiones. A ver, por un lado, las retenciones agropecuarias que siguen siendo del mismo nivel o del mismo tenor que eran anteriormente, no es que se han subido. Se había presentado un proyecto para subir las retenciones dentro de la ley base que no fue aprobado por la puja de los gobernadores, pero recordemos que se querían aumentar incluso las retenciones agropecuarias. Bien, dicho eso, entre paréntesis, se mantienen, y es un recurso muy importante para el gobierno. Por supuesto que al productor agropecuario le genera un problema importante, porque no es lo mismo pagar el 33% de una renta extraordinaria que tener un 33% sobre algo que vos estás trabajando casi al costo. Es decir, se lleva incluso hasta más que tu rentabilidad en este momento. Ahora, no es tan sencillo para el gobierno eliminarlo por varias razones. Por un lado, por el efecto en la recaudación que eso tendría en un gobierno que quiere mantener, como decíamos anteriormente, como premisa fundamental la no emisión monetaria, pero sobre todo también el equilibrio fiscal para no tener que emitir y no tener que tomar mayor deuda respecto de eso. Entonces, un impuesto que no es coparticipable, que le queda todo para el gobierno, eliminarlo le genera un problema en cuanto a la recaudación, que lo tendría que suplir con otro impuesto, que a qué sector se lo vas a aplicar, o reduciendo aún más el gasto público, cuando ya lo reduciste un montón. ¿Y a qué sector le seguís quitando? ¿Al sector de los jubilados, que te implica casi el 60% del presupuesto nacional? Parece difícil seguir metiendo la mano en el bolsillo ahí. ¿Lo vas a meter con mayor carga impositiva al sector industrial, que está absolutamente deprimido? Parece difícil. ¿Hay algunos sectores que se pueden tocar? Hay algunos sectores, pero tenés que meterte en cuestiones ya bastante más complejas y de poder, que por el momento parece el gobierno no querer hacerlo. Pero además de eso, hay otra parte que es importante en el esquema de retenciones, que te genera un movimiento en los precios internos. No tanto en la soja, que es un producto que mayormente se exporta. Ahí yo creo que es más por la recaudación, pero si por ejemplo en el maíz, en el trigo, te incrementaría automáticamente el precio interno. Claro. Entonces también te generaría un impacto sobre la inflación, que es otro de los elementos que el gobierno viene marcando a rajatabla. Por eso ahí cumple un rol interesante las retenciones con el maíz y con el trigo. Entonces, por eso te digo que vos podrías segmentarla y podrías decir, che, bueno, entonces le sacamos todas las retenciones a la soja, o le bajamos las retenciones a la soja. Ahí solamente, que no es menor, tendrías el problema, como te decía, de la recaudación y de mantener el equilibrio fiscal, y se lo sacamos al resto. Bueno, también sabemos que eso genera un mayor incentivo a la producción de un determinado cultivo por sobre otro, y también te genera desbalances en lo local. Si bien tienen distintas etapas, si bien hay determinadas rotaciones que hay que cumplir, pero también las retenciones han sabido ocupar el rol, en muchos casos, de ordenador de la producción en cuanto a los ciclos, bueno, insisto, no parecería ser un tema sencillo desde ese lado. Ahora, pero el otro punto que tenés es el tipo de cambio. Es el tipo de cambio. Entonces, mantener un tipo de cambio que hoy está a las claras que ha quedado muy bajo respecto a lo que fue el inicio de mandato, cuando se hizo ese gran ajuste del tipo de cambio.
y que a su vez el encarecimiento en dólares de los insumos, del combustible, de la maquinaria agrícola, es decir, de todo lo necesario para que esa actividad se lleve adelante, ha crecido mucho en dólares, los costos se han aumentado un montón. Ahora, la actualización de, vos estás hablando de cuánto tendría que estar el dólar, 2000, 2000 y pico. No, digamos, por lo menos mantener el equilibrio anterior. Tirar un número técnico es bastante complejo porque no se analiza. Hay quienes hablan de dólar a 1.400 pesos, que sería más o menos el equilibrio manteniendo respecto de lo anterior, pero hay cuestiones que son fundamentales para analizar, que es la devaluación, que es cómo se comportó la moneda en los países con los cuales vos generás mayor comercialización, que es la que te da a vos tu tipo de cambio más competitivo. Pero si estamos hablando, Brasil devalúa, sí, no te da lo mismo. Vos recién lo dijiste, ¿qué va a pasar con Estados Unidos si el dólar se hace más fuerte? Bueno, son variables a tener en cuenta. No solo la inflación local es la que te tiene que hacer mover tu tipo de cambio, sino lo que sucede con tus principales países que son aliados o no aliados, sino que con los cuales vos generás mercado, que es fundamental hacer ese análisis, porque es el que en definitiva te termina dando tu competitividad. Pero el gobierno se encuentra en una encrucijada si realizarlo o no. Yo no creo que sean tontos, insisto, y seguramente saben que el tipo de cambio está atrasado, por más que salgan a decir todo el tiempo que no y que incluso den señales contrarias. No, mientras todos dicen estamos atrasados, baja el crawling peg para que la devaluación en vez del 2 corra al 1%. Lo hacen claramente porque generar ahora, yo creo que el error más grave estuvo en no haber seguido haciéndolo paulatinamente, pero ahora generar una devaluación brusca te genera problemas nuevamente sobre la inflación, no en la magnitud o sea, no es directo, no es que devalúa un 30, me aumentan los precios un 30, porque hay una caída del consumo bastante importante y eso te hace palanca para abajo, no hay emisión monetaria, te hace palanca para abajo, pero más allá de eso te genera un impacto hacia arriba. Pero a su vez, lo más importante y que poco se dice, te genera un quilombo grande en los mercados, porque vos pensás en este efecto que se viene realizando y que no es el primer gobierno que lo hace, de inversiones en pesos a un determinado porcentaje, cambiaste dólares a un tipo de cambio, tenés inversiones en pesos arriba del 40%, mientras ese tipo de cambio vos me lo asegurás al 1%, esos capitales tienen ganancias extraordinarias del 2,5-3% mensual en dólares, cuando ese rendimiento te lo da 2 meses Estados Unidos. Generar una devaluación brusca, instantánea y sin haberla programado, te genera una incertidumbre a esos sectores porque le comiste la ganancia que tuviste antes. ¿Y quién te dice que no lo vas a volver a hacer? Entonces eso te dispararía, por un lado, solucionás, o no solucionás, pero le das alivio a determinados sectores de la producción, pero generás un quilombo en la materia financiera, que es lo que el gobierno quiere mostrar como estable. Entonces creo que se llegó a un punto de una encrucijada y el perro se está mordiendo la cola nuevamente. Le ha pasado a varios gobiernos, le pasó a Cavallo con la salida demorada de la convertibilidad, que tuvo un efecto positivo durante un determinado momento, pero que después le generó muchos problemas. Le pasó a Macri, le pasó en un momento al sector del kirchnerismo con mantener un tipo de cambio que durante un momento fue muy competitivo y permitió desarrollar la industria, pero después en otro momento le generó un desequilibrio muy fuerte, empezó a generar inflación, empezó a generar incertidumbre y no había tipo de cambio que lo mantenga. No estamos en ese momento todavía, pero creo que en algún punto es un poco más complejo poder darle una solución en este momento, en el punto que hayamos llegado, no solo técnicamente, sino por cómo se muestra inflexible el gobierno en llevar adelante las cuestiones que tiene marcado dentro de su teoría económica y que parece que no hay nada que lo mueva de eso. La última, una pregunta doméstica y si se quiere curiosa. ¿Qué significa esto de publicar los precios en ambas monedas? El kilo de asado $5. Digo, ¿qué es lo que se busca con esto que el gobierno lo autorizó esta semana? Y es muy personal. Para mí es una pavada. Eso para mí es una pavada. A ver, ¿qué te voy a decir? ¿Quién va a comprar kilo de carne en dólares? Lo podrá hacer Marra, como hizo el otro día, para hacerse el chistoso. Pero vos veas, estamos hablando
pensemos en Argentina, no pensemos en otro lugar. Pensemos en Argentina, en donde el 70% del trabajo registrado pertenece a la pequeña y mediana empresa, en donde el 50%, para hacer números redondos, es más alto, trabaja en grado de informalidad. ¿Dónde ven un dólar esos sectores? Y si tienen un dólar, ¿qué lo van a gastar para ir a la carnicería, al súper, a la verdulería? Que el billete a lo mejor, y el que lo tiene ahorras un montón de tiempo, que cara chica, que rayado acá, que no te lo acepto, que es inviable. No van a generar un movimiento transaccional desde ese lugar. Me parece más una cuestión de decir, vamos camino a... seguimos cumpliendo las promesas que nosotros habíamos propuesto. La famosa dolarización. Que no la dolarización, pero en principio la competencia de moneda general. A ver, todos sabemos que había transacciones que por más que no estuviera permitido realizarlas en dólares, se hacían en dólares. Vivienda sobre todo. Todos sabemos que determinados sectores, todos sus ingresos los tienen en dólares, ya sea en el billete duro o en su equivalente, esté o no esté permitido. Bueno, ahora, el sector masivo del consumo en Argentina no está en dólares, no hay movimiento masivo en cuanto a dólar. Bueno, después habría que preguntarle al centro comercial o a la Cámara de Comercio que pueda hacer las entidades bancarias podrán relevar cómo se va llevando adelante esta medida y cuál es el efecto real o verdadero que tiene la mayor parte de la gente. A mí me da la sensación que que hay momentos en que estamos hablando un idioma distinto al que sucede en la realidad. Entonces, dedicarle o darle demasiada trascendencia a eso te genera por supuesto un esquema de movimientos en cuanto a adecuar determinados sistemas. Seguramente las terminales van a tener que poder habilitar para permitir, por si alguno quiere pagar en dólares, las entidades bancarias tienen que adecuar su sistema para que se pueda comprar. Pero después la realidad de la gente me da la sensación, insisto, esto es muy personal, me da la sensación que pasa por el otro lado. No veo a la gente yendo masivamente a comprar a la verdulería en dólares. Pero bueno, es una opinión nada más.